Aquí le hemos estado informando particularmente desde el martes en una transmisión especial de 4 horas, todas las incidencias, todos los detalles de esta crisis entre Irán, Estados Unidos con Irak como un tercer país involucrado. Bueno, hoy en específico se incorporó un cuarto país, Canadá. ¿La razón? Pues algo sobre lo que le informamos la misma noche del martes, después de que Irán envió cohetes a territorio iraquí para atacar 2 bases militares de Estados Unidos. Casi al irnos, antes de irnos de esa transmisión especial, el martes mismo, Alejandro Páez informó a usted que un avión ucraniano, de una aerolínea ucraniana, se había desplomado cerca de Teherán, la capital de Irán, y un poco más tarde trascendió o se informó por parte de las autoridades iraníes que en realidad había sido como consecuencia el desplome de una falla técnica. Pues hoy dio un giro la información y hoy el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que en realidad hay elementos para afirmar que se trató de un ataque de iraní, que fue el que derribó este avión en que viajaban 63 ciudadanos de Canadá. Era el vuelo 752 de Ukraine International Airlines. Viajaban, como se lo decíamos, 63 canadienses, 82 iraníes, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos. Si usted está observando ahorita en televisión abierta o en YouTube, estamos transmitiendo el video que publicó en su página web The New York Times. Es un video donde se puede observar la salida de un misil de tierra a aire. Lo que han afirmado, el primero en decirlo fue justamente Donald Trump. Después, casi al mismo tiempo, Justin Trudeau da una conferencia de prensa y luego, después de la conferencia de prensa, casi minutos después de la conferencia de prensa, es que sale The New York Times con su nota principal y con un urgente donde da a conocer este video. ¿Cuál es la importancia del video? Lo que muestra el video es la salida de tierra desde Teherán de un misil. Recordemos que en ese momento habían pasado, cuando se da la terrible caída de este avión. Recordemos que han pasado 3 horas o menos, posiblemente un par de horas. Nosotros teníamos ya casi 4 horas de transmisión y había sucedido una hora antes, o sea que... Fue a las 5:30 hora de Estados Unidos que iniciaron el lanzamiento Exacto. de los 12 cohetes desde Irán, y lo informamos aquí pasadita a las 9 de la noche. Exacto. Entonces, imagínese usted lo que estaba pasando en Teherán. Acaban de lanzar una batería de misiles en contra de una base militar que ocupada por Estados Unidos a las afueras de la capital del país vecino. Exacto. De repente ves una aeronave en el aire, y si los sistemas de autodefensa son manipulados desde tierra por unidades, que es lo que se está argumentando, por unidades independientes a un mando central, algo que no es una locura, porque puede suceder que en caídas, en caso de una guerra, son unidades las que operan ante una eventualidad de que no puedan conectarse, y probablemente vieron luces en el cielo. Sí. Y es probable, ¿por qué no?, que hayan respondido con un misil antiaéreo. Lo que dice Trudeau y lo que dijo antes Donald Trump es que era un misil. Como sea, es una terrible tragedia en la que murieron 178 personas, 178, la mayoría de ellos desgraciadamente
176 ocupantes. 176 personas iban a bordo y muchos de ellos eran canadienses, por eso es que Justin Trudeau da la conferencia y pues es uno de los países más interesados de que se aclare lo que sucedió. Por supuesto, hoy en la capital de Canadá, en Ottawa, el primer ministro canadiense Trudeau afirmó que su gobierno tiene información de que el avión fue derribado por un misil iraní, así textualmente lo dijo. Durante una conferencia de prensa añadió que las autoridades canadienses creen que el derribo puede haber sido no deliberado. Sí, pero lo que dice, aunque no fue intencional, pues sí no se trató de un incidente por una falla mecánica, como se informó. A mí me parecía demasiado pronto también, porque casi después de que sale la nota, los primeros que publican la información, Álvaro, si tú recuerdas, esa noche, hace dos noches, el martes, es RT, que es Russian TV, es decir, la televisión oficial rusa, que debe tener una base muy importante, no lo desconozco la verdad, debe tener una base de operación, una corresponsalía muy poderosa en Irán. Son países afines, son países que tienen una relación, no necesariamente hermanos, porque tienen grandes diferencias, pero sí son países que no, digamos que no se están huyendo el uno al otro, como es el caso de Irán y Estados Unidos. En la noche misma del martes, ya con la presencia aquí de Julio Hernández López, Julio Astillero, el director editorial de La Octava, y Vicente Serrano, le informábamos que no teníamos ninguna certeza porque no había vasta información para afirmar si había sido como consecuencia de un ataque militar, y más tarde la información de iraní era en el sentido de que había sido una falla mecánica, pero precisamente por eso hoy Trudeau emplaza a las autoridades de Irán a que Canadá participe precisamente en las investigaciones del accidente o del ataque, según el gobierno canadiense, y permita que haya expertos de ese país participando en las investigaciones. Es algo que no es una locura de pedir, es algo normal que uno de los países, sobre todo cuando es una mayoría de los muertos, son de ese país, que el país solicite ser parte de las investigaciones. Así es. Sobre todo para deslindar responsabilidades, porque pues un avión por fallas mecánicas, pues bueno, hay poco que hacer, pero si es derribado, es un tema, pues, híjole. Man. Bueno, la conferencia de prensa de Trudeau se da después de que por la mañana Donald Trump es el que inicia diciendo, a ver, es un asunto extraño, dice que él tiene sospechas de que se trató de que no fue un accidente, y textualmente Trump dijo, algunos dicen que fue mecánico, personalmente no creo que sea una cuestión mecánica. Sí, eso es lo que está diciendo, lo que dijo Trump primero. Como comentábamos, pues fue el primero que lo pone, digamos, así en la palestra. Después viene The New York Times, que es el que publica, después casi al mismo tiempo de la conferencia de Justin Trudeau, se da la divulgación de ese video. ¿En The New York Times? Hay respuesta, obviamente, del gobierno iraní. La hay, rápidamente negaron en la madrugada de este viernes, ya para ellos allá, la información de que se haya sido derribado con un misil, que no, insisto, no sería una locura. No sería una locura porque estaban en medio de un momento, pues, en el que no sabían si Estados Unidos iba a responder inmediatamente, inmediatamente con un ataque. Había esa amenaza. Ves en el cielo una aeronave, si no tienes una comunicación con un mando central, dices, pues, están invadiendo. Así es. O sea, no es una locura.
y lo que está diciendo el portavoz del gobierno iraní, Ali Reviei, dice que en un comunicado que los informes que responsabilizan a Irán del accidente aéreo registrado ese miércoles son falsos y se trata de una guerra psicológica. Sí, en entrevista este portavoz dijo textualmente: podemos decir que el avión, considerando las características de la explosión y los esfuerzos del piloto para regresar al aeropuerto Imam Khomeini, no explotó en el aire. Es decir, que los señalamientos de que fue golpeado por misiles está completamente descartada. Ese es el debate sobre el avión ucraniano. Desgraciadamente murieron 176 personas. Sucedió exactamente en los momentos de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán por el lanzamiento de estos misiles a una o dos bases parece ser. Si usted está viendo la octava en televisión abierta, pues estará observando el video que pues no deja de ser muy triste. Es muy triste, no es que no deje de ser muy triste, sino que lo es, porque se ve la caída de una parte del avión. Los restos corren por lo que parece ser una avenida, algo así. Una calle. Arden los restos. Se lo estamos dibujando a usted que nos está escuchando en la radio para que lo imagine. Eso es lo que estamos viendo en la pantalla, Álvaro. Sí, además de este portavoz del gobierno iraní, otro portavoz, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, también solicitó a Trudeau compartir los datos de la investigación que lo llevó a asegurar que un misil iraní estuvo involucrado de manera no intencionada en el accidente. Dijo lo siguiente: un incendio se desató en el avión en los primeros 3 minutos de vuelo, de acuerdo con lo que han reportado los testigos y con la información recabada de las partes del avión. Irán está argumentando, el gobierno de Irán está argumentando que en realidad se trató no de un cohete el que destruyó el avión o hizo que el avión se precipitara a tierra, sino que fue consecuencia, según el gobierno iraní, de una falla de carácter mecánico o, como dice este portavoz, de un incendio que se originó poquito después de que despegó del aeropuerto allá en Irán.